pero estoy muy agradecida más que nada con Dios por esta oportunidad. Este mes de abril ha sido, verdad, de mucha bendición para nuestra iglesia. Comenzamos el mes con nuestra nueva serie de Este es Jesús, que nos compartieron y nos demostraron quién es Jesús, qué vino a hacer en la tierra y cómo sigue siendo eso el día de hoy para nosotros. Y esa serie nos dio entrada a nuestra Semana Santa, que si usted pudo atender esos servicios, puede estar de acuerdo conmigo que el Señor está en este lugar, se está moviendo y está dentro de cada corazón de los que estamos aquí. Amén. Amén. Las palabras en especial que se compartieron en el día de Pascua, para mí me llevaron mucho a reflejar en la bondad de Dios. Más que nada reflejaba mucho en dónde estaba mi vida hace años atrás y hasta dónde el Señor me ha traído, hasta dónde nos ha traído a mí, a mi familia. Y es un sentimiento de mucha gratitud de lo que hace el Señor en nuestras vidas. Recuerdo que el 2022 en particular, ese fue un año lleno de muchas altas y bajas para nuestra familia. Para mí y mi esposo estábamos recién casados y luego nos enfrentamos con mucho. Fueron más bajas en particular que para el fin de este 2022 nosotros estábamos listos y viendo para hacer un movimiento, para movernos de la isla. Y sentíamos, los dos crecimos en la isla, hemos estado aquí básicamente toda nuestra vida y pensamos, ok, esto es lo que necesitamos, un nuevo comienzo, comenzar frescos en un nuevo lugar y disfrutar de eso ahora que estamos empezando nuestro nuevo matrimonio. Pero no pasó mucho tiempo de que estábamos planeando eso y nos dimos cuenta que salí embarazada. Y aún así dijimos, eso no es un obstáculo, vamos a seguir con el movimiento. Y ahí seguíamos, pero 2 meses después de saber la noticia, comencé a realmente sentir los malestares del primer trimestre. Pero feo, me llegaron feo, no podía pararme para nada, me dieron bien feo los malestares y al ver cómo estaba yo con mi salud, ya hablamos y dijimos, ok, al parecer esto no está en los planes de Dios para nosotros. Estamos decepcionados, pero nos agarramos de esa promesa y dijimos, ok, algo Dios quiere todavía con nosotros aquí, nos quedamos. Entonces fue avanzando mi embarazo, finalmente se me fueron los malestares, pude comenzar a disfrutar de esta nueva etapa de convertirme en mamá, de todo lo que viene, ¿verdad? Uno se prepara, está emocionado, está esperando con mucha anticipación la llegada de su propio hijo o hija y estamos felices. Y llegó el día que finalmente le dimos bienvenida a nuestra hija y nos sentíamos muy bendecidos de ser papás, estamos muy emocionados y contentos con esta nueva llegada a nuestra familia y a nuestro matrimonio. Pero conforme fue pasando el tiempo, esa alegría de la nueva maternidad yo miraba que se me iba yendo poco a poco por los problemas de la depresión postparto. Comencé a sentir mucha confusión sobre quién era ahora. Me enfrentaba con muchos pensamientos como, ¿ahora quién soy? Ya no me sentía como la yo de antes, pero también me enfrentaba con esta nueva identidad de ser una madre y una esposa. Entonces estaba muy confundida, me sentía bien abrumada con ansiedad, con pensamientos como que yo no importaba, que mi esposo y mi hija merecían mejor, que estaba sola y que Dios me había abandonado y también que nunca iba a superar estos sentimientos. Me dejé consumir por todas estas cosas que estaban pasando por mi mente y este hecho me llevó a comenzar a alejarme de mi esposo y básicamente de todos a mi alrededor. Yo estaba dejándome consumir por estas mentiras y estaba completamente sin recursos sobre cómo realmente enfrentar esta adversidad en mi vida de la depresión postparto. Y tal vez usted
no ha batallado con la depresión, pero tal vez se ha enfrentado con adversidades o está enfrentando adversidades como un divorcio difícil o un engaño, un abandono o tal vez también un diagnóstico inesperado. Si es algo tenemos seguro es que sea física, emocional o espiritual, nadie de nosotros estamos exentos de enfrentar la adversidad. La vamos a enfrentar en nuestras vidas. Pero si no tenemos cuidado, algo que yo he aprendido a través de mis experiencias con la adversidad, es que el enemigo puede usar esos momentos para hablar mentiras a nuestros corazones y a nuestras mentes. Pero podemos combatir esas mentiras con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver hoy, quisiera que juntos veamos a través de la palabra cómo es que cada persona puede enfrentar la adversidad enfocándose en 3 verdades. La primera verdad que miramos es que la adversidad desarrolla nuestro carácter. En 2 de Timoteo 2 del 3 a 6, Pablo escribe: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Amén. Pablo aquí desde el inicio nos está dejando claro que somos llamados a soportar las adversidades en nuestras vidas. Dice, soporta junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Y después continúa dándonos 3 ejemplos de cómo es que si hacemos esta decisión de soportar la adversidad, cómo es que el Señor la usa para desarrollar nuestro carácter. Primero comienza con el ejemplo de un soldado, diciendo, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Este ejemplo del soldado me llevó a reflexionar en un documental que miré cuando estaba en la prepa, que se llamaba Haciendo Marines, Making Marines. En este documental se mostraban las intensas adversidades que tienen que soportar los reclutas para tomar ese título y poder ganarse el título de ser parte de la infantería de las Marinas de los Estados Unidos. Entonces, conforme va pasando el documental, llega un punto donde se entrevista a un comandante y este comandante comienza con explicar que el único contacto con la vida civil que tienen los reclutas es cuando llegan a la base y es solo una llamada de 30 segundos. 30 segundos nomás. Ahora, para este punto ya se les está gritando, se les están dando órdenes estrictas, se les está hablando de una manera que ninguno de ellos está acostumbrado. Pero dado el tiempo que solo tienen 30 segundos, cuando hacen esa llamada, lo único que dicen es, soy yo, estoy aquí, estoy salvo, te amo, me tengo que ir. Y se mira en el documental cómo se puede notar, aunque no se escucha, que están siendo interrogados, porque rápidamente muchos decían otra vez, no te puedo decir mucho, estoy aquí, te amo y me tengo que ir ya. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Yo reflejaba en que si estos reclutas hubieran tenido más tiempo para hablar con sus familiares, es posible que hubieran comenzado a abrirse con todo lo que les estaba pasando. Nos están gritando, nos están tratando bien mal, nos están haciendo esto. Y lo más probable es que ese familiar les hubiera comenzado a decir, no tienes por qué aguantar, regrésate a casa. Les hubieran dicho que se regresaran. Si yo estuviera en esa posición, yo le dijera, ok, mom, ahí te voy de regreso. Siendo honesta. Pero ¿qué pasa aquí? Que los comandantes entendían qué tan importante era limitar esas conversaciones para que los reclutas se mantuvieran enfocados
enfocados en lo que están haciendo. Y muchos de ellos al llegar al final y recibir ese título es lo que decían: me mantuve enfocado. Estuvo difícil, tuve estas adversidades, pero me mantuve enfocado y eso me llevó hasta el final. Lo haría otra vez. Decían que lo harían otra vez. Y esto se alinea con lo que Pablo nos dice a nosotros también, que los soldados no se involucran en los asuntos de la vida civil. Es para llevarnos a tener cuidado de dónde prestamos atención cuando caminamos en adversidades, ¿verdad? Si depende, no es malo ir y buscar consejería, pero tenemos que tener sabiduría en donde encontramos esa consejería, ¿verdad? Porque si la encontramos en el lugar equivocado, puede ponernos en una mentalidad de víctima y eso nos va a hacer huir de la adversidad y del desarrollo que Dios quiere hacer en nuestro carácter. Amén. Entonces hay que mantenernos enfocados y no nos dejemos desenfocar, porque hay un desarrollo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. El segundo ejemplo que da Pablo es de un atleta, diciendo: ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. En mi último año de la prepa, yo me uní con una amiga para inscribirnos al deporte de cross country, que es conocido como a campo traviesa. Ahora, en este deporte se requiere que se corran 5 a 6 millas y 5 a 6 días de la semana. Eso es mucho. Ahora, como es una distancia larga, fuera una práctica o un día de carrera, el coach, que era nuestro entrenador, siempre comenzaba con compartir las reglas. Y fuera práctica o carrera, era exigido que las íbamos a seguir. Pero como es una distancia larga la que se corre, a veces te encuentras en áreas donde no hay nadie a tu alrededor. Estás corriendo y estás completamente solo. Entonces con eso viene este pensamiento de que se puede tomar un atajo y al final nadie se daría cuenta, ¿verdad? Y ahora, si se los pongo de esta manera, cuando has estado corriendo bajo un sol caliente, con ninguna sombra a la vista, ni agua a la vista, subiendo montañitas, en un campo lleno de zacate largo que parece que te jala las piernas con cada paso que das, ese atajo ya no se ve como una tentación, se ve como una bendición cuando estás en esas circunstancias. Y empiezas a pensar, ¿verdad? Estoy solo, nadie lo sabría. Pero para mí me venía la convicción: no lo sabría nadie, pero Dios sí, y yo lo sabría también. Entonces yo elegí soportar ese sol. Pero al elegir soportar, eso me daba la satisfacción a mí de que yo hacía mi mejor, que yo daba mi mejor, sea fuera carrera o práctica, yo estaba dando mi mejor y yo terminaba esas corridas de una manera justa. Y aunque desafortunadamente nunca obtuve el primer lugar, estuvo bien para mí porque mis victorias venían de ver que yo me hacía más fuerte y más resistente con cada corrida que hacía. Y con eso quisiera que reflexionáramos por un momento. ¿Cuántos de nosotros podemos testificar hoy que somos más resistentes, más fuertes, más pacientes, más maduros, más fuertes, más dominio propio, porque decidimos soportar las adversidades pasadas? Hay un desarrollo en nuestro carácter que se hace. Entonces, igual las adversidades en nuestras vidas pueden ponernos en una posición donde nos sentimos abrumados, cansados, como si ya no tuviéramos opciones. Y a veces se nos van a presentar atajos que se pueden ver como
deja de dar tus diezmos y tienes más para tus gastos. O deja de, no tomes responsabilidad propia, sigue culpando a los demás por lo que enfrentas. Eres como eres por ellos, no tiene nada que ver contigo. No queremos asumir responsabilidad. O también se puede ver como pensar que como las personas nos tratan es un reflejo de quién es Dios. Entonces ya no me vuelvo a parar en la iglesia, ya no sirvo más, ya no voy allí por lo que me hicieron. Cuando no tiene que ser así. En Gálatas 5 del 7 al 8 nos dice la palabra: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Así que no confundamos los atajos con una bendición. No permitamos que el enemigo nos lleve a comprometer nuestra integridad cuando enfrentamos adversidades. Hay que elegir como un atleta a obedecer. Obedecer lo que la palabra de Dios nos pide. Y algo que también es muy importante que el Señor me demostraba en esta palabra es que Pablo no dijo: los atletas no pueden ganar el primer lugar a menos que sigan las reglas. No dijo así, dijo: los atletas no pueden obtener el premio. En otras versiones bíblicas miraba que decía que los atletas no pueden ser coronados. No se dice nada de primer lugar. ¿Y cuál es nuestra meta como creyentes? Es recibir nuestra corona en el cielo, ser coronados en el cielo por Dios. Así que, hermanos, con ese ejemplo del atleta, en lugar de tomar atajos tratando de llegar al primer lugar, pensando que es una competencia, pensando que es para recibir el reconocimiento para uno mismo, el reconocimiento y la gloria es para Dios. Entonces, en lugar de tratar de llegar a primer lugar, caminemos en obediencia al enfrentar adversidades para ser coronados, para recibir nuestra corona. Y el tercer ejemplo que Pablo da es aquel de un agricultor, diciendo: el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Tuve que buscar un poquito más sobre cómo es la vida en el campo, y al mirar y leer sobre esta posición me di cuenta que los agricultores son personas diligentes. En otras palabras, son trabajadores y son muy pacientes en lo que hacen. Se levantan temprano, soportan un clima impredecible y trabajan largas horas en el campo, y hacen todo esto por recibir su cosecha. Saben que van a recibir algo por su trabajo. Y esta dedicación me demostraba que con tiempo, con esfuerzo y con cuidado pueden surgir cosas buenas y cosas grandes. Pablo nos está animando aquí a que reflejemos esa misma diligencia, que especialmente en el mundo de hoy que vivimos, donde se nos prometen soluciones instantáneas, estamos a veces en una posición que ya no pedimos, sino que es expectativa que se nos den estas soluciones. Especialmente cuando enfrentamos adversidades, le ponemos esta expectativa a Dios. Decimos: Dios, quiero que me enseñes la solución o que me demuestres el por qué, pero ya, ahora. Pero Dios no trabaja así. Pudiera, porque es Dios y todo lo puede, pero Dios trabaja conforme a la voluntad de Él, no de nosotros. Entonces, pensando en todo esto junto, un agricultor no recibe su cosecha de la noche a la mañana. Y asimismo, Dios no desarrolla nuestro carácter, no nos hace la persona que Él quiere que seamos de la noche a la mañana. Requiere tiempo, requiere diligencia, requiere que seamos pacientes, trabajadores, que pongamos ese empeño día a día y que no le pongamos la expectativa de que va a ser
de un minuto a otro, de una hora a otra, de una noche a la mañana. Toma tiempo y toma diligencia. Entonces, con estos 3 ejemplos, Pablo nos está demostrando que somos llamados a soportar la adversidad que enfrentamos porque desarrolla nuestro carácter si permanecemos enfocados como un soldado, obedientes como un atleta y diligentes como un agricultor. Entonces, la primera verdad es que la adversidad desarrolla nuestro carácter. La segunda verdad es que la adversidad establece comunidad. Recuerdo cuando yo estaba caminando en la oscuridad de la depresión postparto, para mí la solución era, yo pensaba que la solución era alejarme de todos, alejarme de mi esposo, de mi familia, de cualquier persona. Y yo pensaba que al distanciarme eso los protegería y que me daría a mí la solución que yo buscaba. Pero en realidad eso empeoró las cosas. Yo solo me estaba hundiendo más y le oraba y le pedía a Dios que me quitara esa adversidad, que me ayudara a sacarme de ella, pero aún siguiendo aferrada a que yo tenía que solucionarlo sola. Pero ese fue mi error, porque las escrituras nos demuestran algo muy diferente, que Dios no nos llamó a enfrentar nuestras adversidades solos. En Eclesiastés 4, del 9 a 10, dice la palabra: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Aquí Eclesiastés nos está recordando una simple pero poderosa verdad. Necesitamos comunidad. Necesitamos una comunidad de Dios. Y fácilmente lo dice la palabra, para que cuando uno es débil, el otro puede ser fuerte. Cuando uno cae, el otro le ayuda a levantarlo. Cuando uno tiene ganas de rendirse, el otro le puede dar esa esperanza que ha perdido. Es de no caminar y enfrentar esas adversidades solos. Especialmente hoy que se celebra mucho la independencia, el ganarte las cosas por tu propia voluntad y hacerlo tú solo, a solas. Se celebra mucho eso, ¿verdad? Qué bueno que seas independiente. Pero yo he aprendido a través de mis experiencias de la manera más difícil que el aislamiento no cura el dolor. El aislamiento magnifica el dolor. No cura el dolor, magnifica el dolor en nuestras vidas, lo hace ver más grande de lo que en realidad es. Entonces, no creamos estas mentiras de que tenemos que enfrentar las adversidades solos o solas. En el momento ahorita, el día de hoy, ya por unos 2-3 meses hemos estado yo y mi esposo enfrentando una temporada de mucha incertidumbre. Estamos esperando respuestas que pensábamos que iban a llegar hace meses, incluso desde el año pasado, y al contrario ha sido espera tras espera, retraso tras retraso. Y si les soy honesta, a veces ha sido bien difícil mantener la esperanza. Ha sido difícil porque humanamente sentimos las cosas por las que pasamos. Pero algo que nos ha ayudado mucho es que comenzamos el año con haber empezado a ir a las masterclasses y miramos la bendición de eso. Y eso nos animó después a ser parte de los grupos pequeños. Y íbamos a los grupos, escuchamos las conversaciones, formábamos parte y no se terminaba en los grupos. Nos íbamos a casa, seguíamos hablando reflejando sobre lo que escuchamos y mirábamos claramente cómo Dios estaba usando a mujeres y hombres para hablar directamente a nuestra situación. Fue muy claro que Dios estaba usando esto como una bendición en nuestras vidas, y hasta el día de hoy que aún seguimos con esa incertidumbre,
nos ha ayudado profundamente en esta temporada establecer una comunidad. Nos ha ayudado que a través de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestros pastores, nuestros líderes, que a través de todo eso Dios nos ha recordado que Él está cerca y que Él es fiel y que aún ahorita que no entendemos, Él está obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces, el establecer una comunidad de Dios, nos ayuda a recordar que no estamos solos y que no tenemos que enfrentar nuestras adversidades solos tampoco. Escuchando a otros hombres y mujeres de Dios compartir sus luchas, pero más que nada sus victorias, nos recordaba que Dios se está moviendo y que incluso en nuestro tiempo de incertidumbre y de espera, Dios está en control. Y esto nos lleva a la tercera verdad, que la adversidad revela que Dios tiene el control. En 2 de Timoteo 4:16, Pablo escribe: en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Aquí Pablo está hablando sobre un abandono, y ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido así también? ¿Verdad? Que donde parecía que todos te daban la espalda, que todos te abandonaban. Y duele más cuando ese abandono viene de personas que menos esperábamos, de personas que nunca imaginamos que nos abandonaran. Yo personalmente conozco ese dolor. ¿Recuerdan que les dije que el 2022 fue más bajas que altas en nuestra vida? Y recuerdo un momento en ese año donde mi esposo y yo caminamos por un tiempo de soledad, un tiempo en que nos sentíamos abandonados al igual que Pablo. Y fue muy difícil, pero algo que decidimos en esa temporada era que no íbamos a permitir que esa adversidad nos alejara de Dios. Nos íbamos a aferrar más a Dios. Amén. Entonces, todo comenzó primero con el haber ido en el mayo del 2022 a unos cursos aquí de Citizen U. Fuimos invitados, tomamos parte y fue de gran bendición esas 6 semanas de aprendizaje. No solo por el aprendizaje, pero porque también estuvimos en una comunidad de Dios. Nos bendició mucho. Y estando en esta temporada, nos abrió mucho los ojos a la importancia de tener una comunidad. Y como les compartí anteriormente, el aislamiento, cuando lo hacemos por nuestra propia voluntad, magnifica el dolor. Pero si somos realistas, a veces hay ciertas adversidades que nos ponen en un desierto, que nos ponen en una soledad sin uno quererlo. A veces pasa con ciertas adversidades, pero cuando es así, te quiero dar la esperanza de que no subestimes lo que Dios puede hacer y revelarte en medio de ese desierto. Ahora, gracias. Les comentaba cómo asistimos el Citizen U en mayo del 2022. Y fue en medio de esa temporada de soledad, en medio de esa adversidad, que recordamos ese tiempo en Citizen U. Pero lo ignoramos, hablamos y pensamos, no, lo que necesitamos es un movimiento, que movernos de la isla, en pensar de nuevo. Pero no tardó mucho en cancelarse ese movimiento por los malestares intensos de mi embarazo. Y fue ese cancelamiento, exactamente de ese mover, que nos llevó a pisar en este lugar, a formar parte de una iglesia donde ahora somos bendecidos con comunidad, con la oportunidad de servir a Dios. Estamos bendecidos con líderes de Dios, con comunidad, con estos grupos pequeños y con la oportunidad de crecer y servir como familia a Dios y servirles a ustedes. Y pienso atrás, como les decía, reflexionaba en
¿dónde está mi vida? Y pensar en que si se haya hecho nuestra voluntad de nosotros como humanos, perdemos toda esa sanidad, esa bendición, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hasta donde nos ha traído, todo el crecimiento. En ese momento la adversidad se sentía grande, se sentía abrumadora, se sentía que no había salida. Pero viendo atrás ahora, miramos que Dios siempre tuvo el control. Amén. Dios siempre tuvo el control. Y estamos tan agradecidos con Dios hoy porque a través de esa adversidad, Él estaba haciendo algo más grande en nuestras vidas de lo que nosotros podíamos haber imaginado. Él se estaba moviendo en una manera inexplicable en nuestras vidas. Y todo esto para decirle, hermano, que si el día de hoy usted se encuentra esperando una respuesta, Dios aún se sigue moviendo. El día de hoy usted se siente que su vida está destrozada, que su vida está hecha a pedazos. Dios ya está recogiendo cada pedazo y poniéndolo junto. Usted se encuentra hoy en un momento donde está enfrentado con una pared, pues Dios ya tiene preparada la puerta abierta por la que usted va a caminar hacia adelante, porque Dios siempre tiene el control en nuestras vidas. Y por eso nosotros también podemos declarar con confianza lo que Pablo continúa diciendo. Él comienza resaltando que fue abandonado, pero no se queda allí. Continúa diciendo en el 17 a 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y esta segunda parte, declárenla usted proféticamente sobre su vida. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dijo al principio, todos me abandonaron, pero que no les sea tomado en cuenta. No nos quedemos, hermanos, lamentando en quién nos dejó. No nos quedemos lamentando en quién nos abandonó. No nos quedemos en ese lugar. Hay que enfocarnos en lo que Dios está haciendo. Enfocarnos en el que el hombre me puede dar la espalda, pero mi Dios nunca me dejará. Mi Dios estará allí en control. Y con eso hay que decidir hoy, tomar la decisión de ser vencedores, no víctimas de las adversidades que enfrentamos. Hay que escoger ser vencedores, no víctimas. Y lo haremos enfocándonos en estas tres verdades: que la adversidad desarrolla nuestro carácter, la adversidad establece comunidad y la adversidad revela que Dios tiene el control. Quizás mientras estoy hablando todo esto, a lo mejor pueden estar algunos diciendo, ok, Arely, gracias, yo sé, pero las adversidades que enfrento son el resultado de decisiones equivocadas que tomé. Y yo lo entiendo porque yo he estado en ese lugar. Y quiero darte la esperanza de que nunca estamos muy lejos de Dios para que su gracia nos alcance. Nunca estamos muy lejos del Señor. Hay esperanza. Y si lo decides, puedes entregar tu vida a Cristo hoy, o puedes recomprometer tu vida si has permitido que las adversidades hagan un espacio entre ti y Dios. Puedes decidir hoy, Señor, quiero entregarte mis adversidades, quiero entregarte mi vergüenza. Escoge entregar tu vida en las manos de tu Salvador. Él siempre, 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 siempre nos espera con brazos abiertos, listos para darnos su amor, su gracia y su misericordia, y más importante, su perdón. Él está ahí esperando. Y si pudieran inclinar sus rostros,
cerrar sus ojos y reflejar en eso por un momento. Si el Señor te ha estado llamando, te ha estado poniendo la convicción en tu corazón de entregar tu vida a Él, o si tal vez entregaste tu vida pero te alejaste y quieres recomprometer tu vida al Señor, quisiera pedir si por favor levantara su mano. Si está en ese momento que el Señor le está conmoviendo, no sienta vergüenza, no sienta que está muy lejos o que está muy caído. El Señor nos ama tal y como somos. Y con todo el ojo cerrado, vamos a hacer una oración juntos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos recibes, Padre, con tu gracia, con tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos demuestras una y otra vez en tu palabra que tú no nos dejas, que tú estás con nosotros, Padre, y que más que nada, Señor, más importante, tú estás allí en nuestras adversidades, Señor. Aun cuando no entendemos el por qué, aun cuando no entendemos cuál va a ser la salida, Señor, podemos descansar y tener la confianza de que nuestra vida está en la palma de tus manos y que tú estás en control, dirigiendo nuestros pasos y trabajando en nuestro favor, Dios, para que todo obre para bien, Padre. Gracias, Señor, por tu pueblo y que podamos irnos con esta palabra en nuestro corazón y con la confianza y certeza, Padre, que tú no nos abandonas y que tú nos recibes con amor y perdón, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.